los usuarios a la información contenida en las bases de datos. Cuando nosotros trabajamos con estos elementos de base de datos, recordemos que nosotros tenemos un motor de base de datos y sobre ese motor de base de datos tenemos colocado una estructura de una o de varias bases de datos con las cuales trabajamos. Adicionalmente a esta estructura se conectan usuarios que tienen perfiles de usuario, que tienen unos niveles de seguridad según los tipos de acceso que su perfil le permita. ¿Sí? Y este control de seguridad también incluye el cambio periódico de las claves de acceso, justamente para evitar que estos puedan ser observados en un momento determinado y después usados para ingresar, ¿no? Es un elemento de seguridad adicional. También tenemos que recordar que la base de datos también almacena información importante para la empresa, la cual requiere también de respaldo de esa información. Ese respaldo también requiere un proceso de ese respaldo, ¿sí? Y la verificación de que ese respaldo esté correctamente realizado, para que en el caso de una emergencia podamos retomar la última información respaldada con lo que se haya, desde el punto de vista, desde el punto donde se haya guardado esa información. Ay, está un concierto de perros aquí. Ya, las funciones que tiene esta auditoría de base de datos son las siguientes, ¿no? Evaluar la confidencialidad, identificar el archivo, documento que listen los perfiles de usuarios, verificar el tipo de acceso del grupo de usuarios, realizar encuestas y aplicar cuestionarios para verificar que los perfiles realmente hayan sido aplicados, revisar los usuarios en el sistema manejador de base de datos y canalizar los perfiles con el documento de perfiles. Bueno, aquí como digo, están algunas cosas incompletas, ¿no? O sea, falta lo que decía, falta de los respaldos, los procesos de respaldo, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta sobre la auditoría de base de datos. Chicos, No. No. ¿no? Ok. Vamos con la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas está dirigida a evaluar los sistemas y procedimientos de uso en una organización o empresa, con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son correctos y comprobar el sistema de procesamiento de información como parte de la evaluación del control interno, así como para identificar los aspectos susceptibles de mejorar o eliminarse. Y cuando nosotros hacemos justamente la auditoría del sistema, lo que nos dice está bastante claro, ¿no? Hacemos una evaluación de los sistemas y los procedimientos de uso en una organización. Dentro de esos procedimientos de uso, claro, recordemos que si nosotros tenemos una empresa que tiene un control interno, ¿sí? El control interno, recuerde que está formado justamente por ah, eh, puestos de alta decisión en la empresa. Y lo que ellos hacen justamente es verificar que todos los procesos que están haciendo se estén cumpliendo y que se realicen de mejor manera. ¿Qué mejor herramienta para hacer ese control que, por ejemplo, un sistema? Un sistema justamente nos va a permitir hacer ese tipo de cosas, siempre y cuando el sistema tome en consideración esos elementos de control. ¿Cuáles son esos elementos de control que muchas veces se nos queda? Son justamente el control de manejo de tiempos, por ejemplo. Los tiempos que demora un proceso. Eh, Nosotros cuando realizamos un sistema, lo que consideramos es simplemente las acciones, ¿verdad? Cuando vamos avanzando un poco más en el desarrollo, nos damos cuenta que hay otros elementos adicionales que se van a considerar, como son la parametrización del sistema, que nos permite ser mucho más flexibles en la forma de trabajar, y también la cuestión del control. O sea, nosotros vamos a generar un montón de transacciones que a la larga esas transacciones van a estar manejados por eh, empleados de la empresa y que a su vez están cumpliendo un rol dentro de un proceso. Este proceso que justamente estamos mencionando puede tener unos límites de tiempo calculados en función de estadística o función de una asignación que pueden hacer los mismos jefes para determinar que, por ejemplo, digamos que en la universidad, ustedes le entregan una solicitud para, por ejemplo, tomar una nueva asignatura, por ejemplo. Ya, entonces, supongamos que ustedes le entregan a la secretaría envía a
al consejo de facultad, el consejo de facultad de aprueba, retorna a la secretaría de facultad y esa secretaría de facultad les envía a ustedes. Ese es el proceso. Pero resulta que si ese proceso, que normalmente debería tomar alrededor de, por ejemplo, unos 24 horas o 48 horas, se lo están haciendo en, o sea, 48 horas que equivale a 2 días, digamos que lo están haciendo en 5 días, o que se lo están haciendo en 10 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que significaría para nosotros como empresa? En el momento que hacemos el control de procesos, nos vamos a dar cuenta que están tomándose mucho más tiempo del elemento que corresponde. Y allí, justamente, el sistema nos ayuda a esa gestión de control interno porque nos puede permitir determinar en qué momento cada actividad se fue haciendo. ¿Dónde fue el cuello de botella? ¿Quién se quedó? A lo mejor la Secretaría envió al Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad se demoró en reunirse ese tiempo. ¿Cuál es la razón por la que se demoraron? Bueno, podría justificar. Pero la cuestión es esta. Nosotros queremos generar un proceso controlado para que sea óptimo con relación a los clientes y el manejo de los tiempos que los empleados están empleando para esa actividad, pues obviamente tenemos que reducir ese tiempo. Si nosotros determinamos dónde está el cuello de botella, a lo mejor, imagínense que el proceso ya se determinó en consejo universitario y de pronto se quedó en que la secretaría no les envía a ustedes en ese tiempo. ¿Dónde está el error? Pues en esa parte. Y esa parte es la que nosotros tenemos que corregirla para que los siguientes procesos se disminuyan. Eso se llaman justamente elementos de control y eso también nos pueden hacer los sistemas. Entonces, justamente, eso tengo un pequeño ejemplo para que veamos qué tan importante es el manejo de los sistemas para otros elementos como el control interno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No, Perfecto. En funciones. ¿Cuáles son las funciones de la auditoría de sistemas? Pues la verificación de controles en el procesamiento de la información, desarrollo de sistemas e instalación con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar recomendaciones a la gerencia. Actividad dirigida a verificar y juzgar la información. El examen y evaluación de los procesos del área de procesamiento automático de datos y de la utilización de los recursos que en ellos intervienen. Para llegar a establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía de los sistemas computarizados en una empresa y presentar conclusiones y recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias existentes y mejorarlas. El proceso de recolección y evaluación de evidencia para determinar si un sistema es automatizado. Entonces, todos esos son los elementos que hace la auditoría de sistemas, ¿no? Ah, justamente esa última parte. A lo mejor no se puede, no se, no, a lo mejor no se entiende bien. Pero lo que pasa es que hay procesos que a lo mejor realiza la empresa de manera todavía manual o no completamente automatizada. Y la evaluación de la posibilidad de que, de que ese sistema perdón, entre una automatización completa a través de un sistema es también una parte que nosotros podríamos evaluar como auditoría, auditoría de sistemas, ¿no? Ustedes me dirán, pero yo que eso tendrían que hacer los mismos departamentos de sistemas, evaluar si es que no lo quieren. Sí, podrían hacer, pero justamente la parte de auditoría de sistemas nos permite complementar no solamente lo que está automatizado, sino algunos elementos que podrían automatizarse como tal. Entonces, aquí nos corresponde un análisis un poco más amplio, ¿no? Tenemos la auditoría de comunicaciones. Está dirigida a obtener datos sobre el desarrollo y un análisis de la situación actual de la comunicación de una empresa o organización. Es la revisión de la eficacia de la política de comunicación interna que siguen las organizaciones y la auditoría con respecto a los canales, técnicas y medios de utiliza, así como la recomendación de medidas adecuadas para mejorarla. Aquí nosotros podríamos entender que solamente es la cuestión de redes y esas otras cosas adicionales. No, no solamente de eso, sino también la comunicación entre los equipos, ¿sí? Entre los equipos del departamento de sistemas con los demás departamentos de la empresa y entre sí también. Ustedes me dirán, pero ingeniero, esa partecita como que no corresponde a la parte, sino más a la parte administrativa. Sí, pero también nos corresponde verificar la parte de comunicaciones nuestra, ¿no? La parte de comunicaciones del departamento de sistemas con los demás y adicionalmente nos hacemos complementarla con la parte de las redes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una auditoría de redes, aquí incluye, como ustedes estarán suponiendo, también la parte de seguridad de las redes. Esta parte de seguridad de las redes incluye hacer un estudio profundo basado en un análisis de los posibles elementos de la red que pueden ser susceptibles de una falla y también un ataque. Por ejemplo, si nosotros tenemos una red que está constituida por una red física, una red inalámbrica, tenemos elementos activos de esa red, como pueden ser switches, como pueden ser routers, como pueden ser access point, pues esos elementos tienen que ser evaluados.
Si es dentro de esta red, también tenemos un acceso o unos servidores que están dando la cara a Internet, que son los que nosotros conocemos como servidores de conexión o de red, perdón, o de Internet. Esos son los servidores que justamente tienen que ser también evaluados para saber si es que tienen algunos puntos débiles. Ahí pueden utilizar herramientas automatizadas que les ayudan a hacer justamente un escaneo de todos los puertos para ver si hay algún puerto que está libre o que está abierto y que nosotros no tenemos el control del mismo. Esos puertos normalmente son utilizados por hackers que también hacen un proceso parecido. Conectan a un servidor, hacen un escaneo de todos los puertos que se encuentran libres y cada uno de esos puertos es probado para ver si pueden filtrarse por esos puertos hacia nuestra red, ¿no? Entonces eso es un proceso que nosotros debemos controlar. Imagino que ustedes también deben darles algo de alguna asignatura de seguridad de redes, chicos, ¿o no? No, Ok. Bueno, esta parte le estamos describiendo. Ustedes no van a hacer la auditoría de redes porque obviamente no es su fuerte. Ustedes no son ni de TI ni de sistemas completamente. Ustedes son específicamente de software. Nosotros nos vamos a enfocar a aquellas auditorías que tienen que ver más con el desarrollo, con la parte de sistemas, ¿no? De sistemas de software. Pero no queda mal contarles lo que hace esta auditoría de comunicación. Que tengan un conocimiento por lo menos general de eso. Bien, también tenemos la auditoría de desarrollo de sistemas, justamente lo que mencionamos, que es lo que ustedes nos son un poco más cercana también a ustedes. ¿Qué entendemos por desarrollo de sistemas? Podemos definir desarrollo de sistemas informáticos como el proceso mediante el cual el conocimiento humano y el uso de las ideas son llevadas a las computadoras de manera que pueda realizar las tareas para las cuales fue desarrollada. Para que esto sea utilizado, deberán funcionar adecuadamente, ser de fácil manejo, adecuarse a la empresa para que, para la que fue diseñada y ayudar al personal a realizar su trabajo de forma eficiente. Entonces, este proceso de desarrollo nosotros vamos a ir auditando. ¿Qué significa? Justamente, vamos a ver qué es esta auditoría de desarrollo. En la revisión y la evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad de la organización que participa en el proceso de información, a fin de que por medio del señalamiento de recursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisión. Entonces, fíjense, vamos a subrayar algunas partes importantes. Nosotros, al rato que hacemos una auditoría de desarrollo, estamos evaluando justamente los controles, los sistemas y procedimientos de los equipos de cómputo y su utilización y eficiencia. Eficiencia y seguridad, ¿no? Esos son los elementos fundamentales que nosotros hacemos en una auditoría de sistemas. Para ello, si se dan cuenta, vamos a hacer una auditoría completa de evaluación de procesos de desarrollo, evaluación de controles que se han puesto para el proceso de desarrollo como tal, los procedimientos que se han definido para esos, por ejemplo, elementos de seguridad que se incluyen en los sistemas, los procedimientos que se hacen justamente para llevar también la cuestión de, de control de avance de esas, y de calidad, de avance y de calidad del desarrollo del sistema. Y también la parte de hardware, no solamente la cuestión esta, sino también la parte de hardware que se debe utilizar para que ese desarrollo tenga la seguridad de que, por ejemplo, si es que alguna cuestión ocurre, pues nosotros de igual manera podemos tener un respaldo para poder levantar eso. Ninguna empresa del mundo está libre de algún tipo de riesgo sobre algún tipo de amenaza que pueda aplicarse sobre ese desarrollo que están haciendo. Imagínense ustedes están desarrollando un software bancario que les cuesta alrededor de $5 millones el material que tienen ustedes almacenado y desarrollado. De pronto un incendio puede acabar con todo eso, uh, una explosión manipulada o espontánea de ciertas cosas, de ciertos elementos dentro del área de cómputo puede justamente destrozar todo eso. ¿Cómo aseguramos que eso no ocurra y que con eso se termine todo lo que la empresa tiene? No solamente el control de respaldos también es muy importante, ¿no? Entonces aquí también viene esa parte de análisis de manejo de hardware y los procesos de hardware que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las funciones de esta auditoría de desarrollo de sistemas? Por ejemplo, aquí tenemos varias, como mencionamos. La revisión de las metodologías utilizadas en el desarrollo de sistemas, verificar el control interno de las aplicaciones, verificar la satisfacción de usuarios con el sistema, verificar el control de procesos del sistema, revisar las ejecuciones de programas críticos,
Participar de participación del auditor en el desarrollo de sistemas, hacer solicitudes al usuario, conocer y verificar las necesidades y sus objetivos, hacer el estudio de factibilidad, conocer el dictamen que justifica el proyecto, planear la participación de la auditoría, participar en el análisis del sistema, determinar los controles que deben constar dentro del nuevo sistema, participar en el diseño del sistema para precisar que el proyecto sea acorde con las necesidades del usuario y que cuente con los controles suficientes, verificar la programación, definir el programa que contemple todos los controles analizados anteriormente, revisión de la implementación, probar el sistema con sus propios datos y con las pruebas en paralelo que realicen para garantizar la efectividad del sistema, verificar la documentación del sistema, que significa constatar la documentación que se conoce por los usuarios. Entonces, vean esta partecita del área de desarrollo, tenemos varios campos, ¿no? Varios campos que incluirían algunos de los anteriores, por ejemplo, la parte física, la parte de los procesos, la parte de directivas las definidas para el desarrollo, que recordemos, servicio también viene de parte de la dirección de gestión, pero también en la parte de auditoría de desarrollo se incluyen todos esos elementos dentro de la misma auditoría. No sé si tienen preguntas, chicos. Como les mencioné, estas diapositivas ya se encuentran en el aula virtual, en la zona de información del primer parcial. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Creo que no. Vamos a parar ahí, voy a cerrar la diapositiva, permítanme. Bien. Si revisan el aula virtual también vamos a encontrar que tenemos también otro documento que se encuentra ya subido ahí, que específicamente habla de la auditoría física, ¿no? Que es una parte importante de lo que nosotros vamos a realizar. ¿Pueden abrirlo, por favor? Este es un fragmento de libro en sí. En todo caso, ya les comparto yo lo que tengo. ¿Está viendo el fragmento del libro? ¿El documento? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, nosotros ya hemos conversado un poquito sobre lo que es la auditoría física, ¿no? Mencionamos que justamente es la revisión de la seguridad de la información y de los equipos que nosotros tenemos en el departamento de sistemas. Este libro, mejor dicho, este fragmento del libro, nos va a explicar un poco más a fondo en lo que nosotros deberíamos hacer en esa auditoría. Como por ejemplo, eh, antes de tener una auditoría física directamente, nosotros tenemos que tener cierto tipo de información. Y esa, por ejemplo, es algo que nosotros en el ejercicio que vamos a hacer con la empresa, debemos también hacer nosotros. Por ejemplo, revisar la ubicación del edificio, la ubicación del centro de cómputo, centro de procesamiento de datos o centro de cómputo del edificio, la compartimentación, es decir, cómo están separadas el equipo físico para poder acceder a uno o a otro de los diferentes servidores. Los elementos de construcción, esta parte también es importante. Alguien diría, pero ingeniero, qué raro que estamos hablando de elementos de construcción si nosotros trabajamos con paredes, con cemento, con bloques. Bueno, sí, es que lo que pasa es que no necesariamente todas las construcciones son de ese tipo. En nuestro país trabajamos la mayoría de veces con ese materiales, pero hay otros países, en otras zonas, hay otras ciudades donde de pronto uno de los elementos de construcción son la caña gadúa y otros tipos de materiales de madera que pueden ser inflamables y por lo tanto también puedes dar un riesgo mucho más alto que los materiales que mencionamos antes. Ese es el pensé que naciera. ¿Qué pasa si estamos en Estados Unidos o en otros países que también pueden manejan un material que se llama, ese no fue el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es un material que parece una pared, que es como un cartón enorme que se va cortando y con eso se van haciendo la división interna de las casas. Y claro, ese material, si bien incluso es un aislante térmico muy bueno y abarata costos, eh, pues a la larga también resulta siendo inflamable, ¿no? A cierta temperatura eso se empieza a quemar y no hay que lo detenga. Entonces también hay que considerar, como decíamos, los materiales que se construyen cada cosa. Y también la disposición, una parte importante de la disposición es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un data center que está en un primer piso, a lo mejor nosotros tenemos unos ventanales enormes
que están justamente en el data center, lo cual podría facilitar en algún momento la posibilidad de que alguien rompa esos vídeos e ingresen a los servidores y lleven todos los equipos, ¿no? Entonces eso es importante también considerar. Hay que considerar también la potencia eléctrica de los equipos, lo que se está consumiendo para tener una idea de la base eléctrica que nosotros deberíamos tener para poder asegurar el funcionamiento de la base, de la base de datos, perdón, del data center. ¿Por qué haríamos eso? Porque si nosotros conocemos el consumo que, por ejemplo, por hora, en base a kilovatios hora, utiliza todos los equipos que nosotros tenemos, sabemos cuál es el costo, la cantidad de energía que deberíamos tener para funcionar. Y por lo tanto, podríamos tener en consideración cuál va a ser el equipo de respaldo eléctrico que nosotros vamos a utilizar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un generador eléctrico que tiene una capacidad menor a la producida para poder solventar los gastos energéticos del data center. Obviamente tenemos un problema, porque significaría que el rato que pase eso, tendríamos que apagar algunos de los equipos. Saber cuáles son es un problema. Entonces es preferible también tener claro cuál es el equivalente de consumo que debería tener el generador eléctrico, ¿no? Tenemos que tener también información sobre los sistemas eléctricos, perdón, los sistemas de contra incendios, los sistemas de control de accesos, la selección de, cómo se hace el proceso de selección de personal, porque la selección de personal tiene que tener un proceso que de alguna manera garantice la idoneidad de las personas que están dentro de la zona de data centers, pero no solamente ahí, sino también en los procesos que maneja el departamento de sistemas. La seguridad de los medios, nos referimos a los medios como elementos donde se almacena información, y esos medios que se almacenan información tienen que estar respaldados, como por ejemplo, en esos medios se almacenan los respaldos de información. ¿Dónde se almacenan esos medios? ¿Cuál es el proceso para llevarlos de una zona a otra, de una zona segura a otra zona segura? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos que, como decíamos, usted tiene una empresa que es muy cara, el código de fuente de su información está en una base de datos o en archivos. Ustedes para evitar cualquier problema futuro, pues sacan respaldos periódicos. Estos respaldos ustedes sacan de sus servidores y los llevan a otro sitio. ¿Qué pasa si alguien les intercepta en el camino? ¿Qué pasa si alguien se lleva esa información y coge esa información para sacarle provecho fuera? Obviamente ustedes perderían bastante porque sería tener un competidor afuera que tenga su mismo target de negocio. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pues generar procedimientos de seguridad para movilizar la información, ¿no? Eso es algo que también mencionamos en la auditoría de base de datos. Ya, también tenemos las medidas de protección que se toman, la duplicación de medios. Ya. Durante el proceso también tenemos que tener en consideración el plan de contingencias, etcétera. Bueno, yo esta partecita les voy a dejar justamente a ustedes. Una de las tareas que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a comenzar hoy, es la lectura de este documento. Es como complemento a la información que hemos hablado aquí en clase, pero aquí también les vamos a dar ciertas técnicas que se pueden utilizar para la auditoría. Eso es importante. Y también definimos algunas responsabilidades que tienen los auditores, ¿no? Esta partecita yo creo que es importante que la tengan. Esto termina con una serie de preguntas que ustedes deberían hacerse en el momento que están haciendo una auditoría auditoría física, ¿no? Dentro de estas preguntas, que si bien no les voy a pedir que contesten ahorita, como digo, eso tiene que hacerse en el momento que se está realizando la auditoría. Hay otras que ustedes con el transcurso del tiempo, con su experiencia, van a ir notando que se deberían hacer en el momento de hacer esto. Entonces, cada una de estas preguntas, inclusive, nos van dando la idea de qué elementos nosotros deberíamos ir considerando dentro de la misma auditoría de base de datos. Perdón, de base de datos de auditoría física. ¿Sí? Entonces aquí justamente les vamos a dejar para que lo lean y que ustedes también vayan con esas ideas transformando a ver qué elementos son los que nosotros debemos revisar y controlar en la auditoría de física, y luego estos elementos también son los que nosotros vamos a ir eh, incluyendo en la auditoría física que vamos a revisar en la empresa. ¿Ok? Aquí tenemos algunas preguntas generales de repaso. Eso no, tampoco les voy a pedir que nos respondan, no es necesario por el momento. Estamos trabajando en línea al mismo tiempo con la auditoría, con la ejecución con la planificación de la auditoría en la PAE, ¿no? Ok.
No sé si tienen preguntas, chicos. Este documento, como les decía, también está en el aula virtual, ¿no? Bien. Yo entiendo que de pronto están un poco perdidos todavía. Vamos a conversar justamente de la actividad que estamos realizando y ahí entiendo que van a salir muchas más preguntas. Entonces, espero que primero hagamos la parte de la auditoría física o la propuesta de auditoría física que haríamos con la empresa y en base a eso vamos a ir corrigiendo también con la parte teórica. Ok. No sé si hay preguntas, decían. Creo que no, profe. Ok. Entonces, permítame un ratito, voy a preparar las salas antes de comenzar la actividad. Un ratito. Ya listo, chicos. Como les decía, a ver, ¿qué vamos a hacer en este caso? Para la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase, ustedes van a hacerme un pequeño resumen en grupo, por favor, en grupo. ¿No? Yo no quisiera que solamente lean cada uno de ustedes, sino que el resumen lo hagan en grupo. Sugerencia, no se distribuya en esta ocasión. Todos el trabajo como suelen hacer, nos dividimos esta parte, este es el resumen, esta parte, no, esta parte les voy a pedir de favor que le trabajen en conjunto. ¿Qué significa? Dense una leída entre hoy y mañana, que es viernes, pronto el sábado, sí, el sábado a lo mejor reúnanse e integren sus observaciones en cada uno de los temas. Hagan un resumen en conjunto. ¿Por qué les pido esto? Porque sí es necesario que cada uno de ustedes vaya entendiendo todo el conjunto del fragmento del libro, ¿ok? Y así ustedes van a tener incluso algunas preguntas, si bien me van a presentar el resumen, pero incluso van a salir algunas preguntas que tienen que ver justamente con la actividad que tenemos que hacer en la SPAE, que es la auditoría física. En el momento que tenemos esas dudas, pues ya directamente ustedes me preguntan y vamos a ir contestando un poco más específicamente a sus dudas para ir resolviendo el tema. Yo creo que esa es una forma un poco más integral de trabajar, ¿ok? Entonces, de favor les pido que traten de hacerlo de esa manera. ¿Okay? Esto me van a presentar una por grupo. O sea, deberíamos tener un trabajo por grupo, ¿ok? Pero como digo, el trabajo tiene que ser, ustedes leyeron, cada uno de ustedes leyeron todo el documento. Bien. En 10 minutos, ahorita conversen un poquito sobre cómo van a organizarse para el trabajo, cuándo se van a reunir, cuándo van a leer, etcétera. Y en unos 7 minutos más o menos, yo estoy ingresando a cada una de sus salas para ver ya cómo en cambio va el trabajo de auditoría física con la empresa. ¿Ok? Así es que están auditadas ya las salas. Por favor, chicos, ingresen. Ya les visito en un ratito. Ahí les indica qué cosas nosotros deberíamos revisar. Entonces, en base a esos elementos que nosotros deberíamos revisar y conteniendo, claro, el marco de trabajo, el marco legal y el marco de trabajo que nosotros sobre el cual tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos que la Contraloría nos pide una auditoría específica de tal cosa, o cada cierto tiempo, o nos pide alguna cosa específica? Esto también deberíamos incluir dentro de las pruebas que nosotros vamos a hacer, si es que van a tener cómo responder a esos requerimientos de Contraloría. ¿Ok? Dentro del área física, pues, de auditoría física que nos corresponde. Entonces, léanse ese documentito y con eso vamos a tener ya la posibilidad de ir generando las actividades que vamos a utilizar para hacer la auditoría física, ¿ok? Ah, una cosa, la planificación deben hacerlo como para mediados del siguiente, no, como para el siguiente parcial. Nosotros tenemos, creo que terminamos noviembre, terminando noviembre tenemos ya
Tenemos ya el fin del parcial, si mal no recuerdo. Entonces hagan en cuenta que a partir de diciembre van a hacer la ejecución de la auditoría, para que puedan poner en el cronograma adecuadamente las fechas, ¿ok? El cronograma es de las actividades que ustedes van a ejecutar para la auditoría. Entonces, por ejemplo, yo digamos que en la planificación digo, una primera fase voy a hacer la constatación de que los equipos estén con las personas asignadas en el inventario. Entonces, yo voy a revisar, ¿cierto? Eso es la primera actividad. Segunda actividad, de pronto voy a hacer una visita para identificar cómo se encuentran los equipos del centro de cómputo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son actividades que tengo que hacer. Yo luego en el cronograma voy poniendo, a ver, esta primera actividad va de tal fecha a tal fecha. Esta segunda actividad va de tal fecha a tal fecha. Pongo responsables y pongo recursos. Sí, me parece que sí les di un cuadrito de lo que debería contener las actividades o no. No me he fijado No ahí. les dicen. Yo también. Bueno, revisen. Creo que tengo un Excel por ahí. Déjenme ver si tengo un Excel para mandarles. Un ratito. No, no está acá. No. Ah, aquí está. No, esta es otra cosa. A ver, chicos. Aquí es necesario darles una estructura para la parte de planificación, ¿ok? Justamente es lo que vamos a hacer ahorita. En la planificación, nosotros vamos a definir primeramente un identificador, un número, un código, sobre el cual vamos a describir la actividad. Vamos a ponerle un nombre a la actividad. Vamos a describir aquí, hacer una descripción de la actividad, donde la descripción se refiere específicamente a eh, qué es lo que se quiere hacer en la actividad, ¿no? Entonces, en la descripción pongo qué es lo que se quiere hacer con esa actividad y cuáles serían los pasos que nosotros vamos a dar para cumplir esa actividad. ¿Ok? Es una descripción completa de la actividad como tal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos poner cuáles son los recursos que tiene esta actividad. Los recursos que voy a utilizar pueden ser recursos humanos, recursos financieros, recursos logísticos. Aquí pueden poner, voy a utilizar una computadora, voy a utilizar un pizarrón, voy a utilizar una impresora porque vamos a imprimir algunos documentos, etcétera. Entonces ustedes aquí me describen todos los recursos. Si necesitan alguna cuestión económica, pues también la describen ahí por alguna circunstancia. A lo mejor necesitan refrigerios para las personas que van a hacer la actividad, o lo que sea. Entonces aquí se describe todos los recursos. Y también podemos definir cuál es el responsable de esta actividad. ¿Ok? Entonces, bien. En el código identificador, ustedes pueden poner un número, pueden poner una letra o un conjunto de letras que representen algo, etcétera, ¿no? ¿Qué representa? Pongámosle aquí, A2, por ejemplo. Esto pongámosle A1. En algunos casos, inclusive, si voy a hacer una actividad que está dentro de otra actividad, como una subactividad, incluso puedes ponerme como, por ejemplo, A2.1. Entonces, esta actividad que estoy poniendo A2.1 está dentro de la actividad principal que está definida acá arriba, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer la revisión de que el inventario corresponda con la persona que se encuentra asignada en el inventario, y voy a verificar también el estado de los equipos. Por ejemplo, eso describo en la actividad 2, ¿no? Como A2. Pero en la A2.1, por ejemplo, aquí describo que voy a revisar específicamente la cuestión de que está asignado el equipo a la persona. Y en la actividad
a 2.2. Entonces aquí voy a revisar que el equipo, el estado del equipo, por ejemplo. Entonces, estas dos actividades corresponden a la actividad 2. Pero de igual manera en cada una voy llenando estos datos, ¿no? Lo que va a hacerse aquí, lo que va a hacerse acá, lo que en la descripción de cada una, los recursos que voy a utilizar en cada una y los responsables de cada actividad. En algunos casos incluso podría repetirse, no importa. ¿Sí? No importa siempre y cuando luego en la ejecución tengamos claro quiénes van a formar parte de ese equipo. Dentro de los recursos también puede indicarse quién va a ser el equipo, cuál va a ser el equipo que va a trabajar. Ok, dentro de los recursos, aunque hay personas que incluso lo ponen acá afuera, ponen equipo de trabajo. Y detallan aquí cuáles son las personas, ¿ok? Como digo, esto en algunas personas lo hacen así separado y otras personas lo ponen dentro de los mismos recursos. Ya depende de cómo ustedes mejor se acomodan. Esa es la idea general de lo de planificación que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué actividades vamos a hacer? Pues ahí nos vamos a ayudar bastante con lo que el fragmento del libro nos indica. Ustedes cogen esa información, ahí están algunas actividades, ahí están algunas preguntas que pueden representarse como actividades nuestras. Esas las colocamos y vemos, obviamente, lo que salga. Aquí también hay una cosa. Mucha gente dice, oye, ingeniero, pero ya, por ejemplo, no tienen tal cosa, no tienen elementos de seguridad en el data center. Tengo que hacer esa prueba. Claro, o sea, aunque ellos no tengan, no significa que nosotros no tengamos que evaluar. Nosotros tenemos que evaluar lo que se supone que lógicamente tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que en el reporte, cuando ejecutemos, vamos a decir, esto no cumplió, no cumplió, no cumplió. Punto. Y en el informe se va a reflejar eso. Ustedes revisen todo lo que el documento les sugiere, ¿ok? Adicionalmente tenemos el cronograma de actividades de auditoría. ¿Qué es lo que pasa en el cronograma? Aquí se sugiere que vaya un diagrama de Gantt, no se olviden. Pero en la estructura, normalmente va a ir algo parecido a esto. Va a ir el identificador de la actividad, va a ir el nombre descriptivo corto, nombre de actividad, va a ir la fecha inicial, va a ir la fecha final. En algunos casos, incluso, en algunos casos no ponen estas dos cosas porque luego aparece en el diagrama de Gantt, pero solamente ponen la duración. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Ya. Entonces ponemos la duración. Aquí, se me olvidaba una cosa aquí en esta partecita. Aquí también se ponen las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias son documentos o alguna cuestión que verifique o con la cual nosotros podamos constatar que se hizo tal actividad. Supongamos que nosotros hicimos la cuestión la cuestión, la cuestión de la revisión del inventario. Al final tiene que haber un informe, alguna cosa que, que indique que ustedes culminaron la actividad y que le hicieron, ¿no? Entonces aquí van las evidencias. También se me estaba olvidando una cosa. En algunos casos también es conveniente tener un campo de observaciones, observación o observaciones, donde escribimos alguna cuestión que pensamos importante, describirla para que se haga la actividad. Okay. Entonces, así vamos. ¿Qué eran las evidencias? Las evidencias son cualquier documento. Vean, si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer la revisión física del data center, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una de las evidencias puede ser un informe, otras evidencias también puede ser un conjunto de fotografías de la zona, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo que verifique que se hizo la actividad. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a describir aquí también. ¿Por qué es importante? Porque igual, algunas personas incluso esa información, alguna información que tenemos acá, le incluyen en el cronograma. Si ustedes utilizan, por ejemplo, una herramienta como Microsoft Project, por ejemplo, les va a incluir esos datos adicionales, ¿no? Responsable, datos, evidencias, todo eso lo pueden incluir adicional. Ahora, ¿qué es lo que viene posteriormente? Aquí viene el diagrama de Gantt. Entonces, por ejemplo, voy a integrar esto. Aquí se puede escribir lo que son los años, el año, qué año es,
puedo poner el mes que corresponde. Aquí también se puede ir variando, ¿no? Puedo poner el 1, el 2, en algunos casos solamente como mes. Es que no están escritos todavía, pero sabemos la duración. Es 4, en algunos casos ya directamente ponemos el mes, es enero, febrero, marzo, abril, o sea, entonces eso se va poniendo aquí. En algunos casos incluso se llega a programar a nivel de semana, y en otros casos incluso hasta a nivel de día, dependiendo de qué tan fina es la programación que ustedes están haciendo, o sea, qué tan detallada es, ¿no? En cuestión de tiempos. Entonces, perdón, no es años, meses. Y entonces, por ejemplo, si es que mi actividad va a corresponder al mes 1, pues se marca con un color, ¿sí? Si esta actividad va a hacerse este mes, esta otra actividad va a hacerse otro mes. Ahí podríamos decir que estas dos actividades son paralelas. Esta actividad, por ejemplo, va a venir después. Luego viene otra actividad por acá. Va a hacerse esta actividad de acá. Luego aquí aquí va a hacerse esta actividad, por ejemplo, por acá. Porque de pronto esta actividad va a cumplir estos 2 meses. Estas otras actividades que de pronto son en paralelo. ¿Sí? Estoy marcándolo así. Normalmente los diagramas de Gantt incluso incluyen la conexión de las actividades, que por ejemplo esta actividad se hace primero, luego se hace esta otra actividad, eso se hace como una unión de unas flechitas. ¿Okay? Y de esa forma nosotros podemos calcular incluso la ruta crítica. Pero bueno, en este caso estamos hablando de esta actividad, ¿no? Vemos que esta actividad vamos a hacerla aquí, también de ese color, etc. Entonces, ahorita estoy marcando toda la celda porque la herramienta no me deja. Supongamos que esta celda, perdón, el mes 2 de actividad 2 nos ocuparía solamente la mitad del mes. Entonces, solamente marcaríamos la mitad del mes. Como esta herramienta no es específicamente para eso, pues me deja solamente marcar la casilla completa. Hay otras herramientas que sí me permiten marcar solamente una parte de de todo el mes, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ustedes van colocando aquí el identificador de la actividad que estaba en la planificación. El nombre de esa misma actividad y las fechas de inicio y duración de esa actividad. De esa manera, cuando ustedes revisan las dos cosas, la planificación y el cronograma, van a saber que en tal fecha voy a comenzar la actividad 1. ¿Y qué era la actividad 1? Vamos para acá y la actividad 1 era esto, y significa que tengo que tener estos recursos, este es el responsable, este es el equipo de trabajo, estas son las evidencias, la observación de esa actividad. No sé si está claro, chicos. ¿Está claro? Pero esto es solo de la auditoría física o de la auditoría en general, todito. No te escuché la pregunta, pero se está cortando mucho. ¿Pero esto se refiere a la auditoría, solo a la auditoría física o a todito lo que vamos a hacer en todo el semestre? Ya, ahorita vamos a hacer solo de la autoría física. ¿Sí? Pero a la larga, lo que nosotros vamos a hacer es que cada actividad, cada auditoría tiene una estructura muy similar a esta. ¿Sí? ¿De qué depende? Del tipo de auditoría. La estructura es prácticamente la misma. En esta parte de la planificación, si tenemos fotos, tendríamos que ya no hacer tabla, ¿verdad? No, pero ¿cómo vas a tener fotos si la planificación la tienen que hacer ustedes? O sea, sí, pero en esta parte de evidencias. Ah, en evidencias, ya. En la parte de evidencias, ustedes tienen que decirme aquí. La evidencia de esta actividad, por ejemplo, va a ser fotos. Fotos de tal cosa. Pero no son solamente fotos, a lo mejor necesito poner también un informe, ¿sí? De esa actividad. Entonces, eso, ¿con qué garantizan ustedes que se cumplió? Debe ir ahí, en esas evidencias. No sé si está claro ahí. Entonces aquí describen lo que se supone que al final de la actividad. Yo, por ejemplo, digamos que voy a hacer una revisión de la, de la seguridad del data center. Ok. Yo aquí describo en las evidencias qué es lo que tengo que entregar al final. Un informe, o también fotografías, o también alguna otra cosa. Pues que puede ser más de una cosa, puede ser la evidencia de que se hizo la actividad. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo describo ahí. Y fíjense que estoy anticipando, ¿no? Voy a decir, voy a tomar fotografías, ¿para qué? Para que el día que vaya a hacer la actividad,
diga, a ver, yo tengo que hacer esta cosa, entonces para evidenciar que hice mi trabajo, tengo que hacer esto. No, ahí ya no me puedo olvidar que tengo que tomar fotos, ya no me puedo olvidar que tengo que hacer mi informe, ya no me puedo olvidar que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya está escrito en las evidencias lo que tengo que presentar para ese rato. ¿Sí? Esto de verán que eso de pronto se va a hacer en diciembre, cosas de ese tipo. Entonces, aquí necesitamos tener claro eso. ¿Sí está más claro, chicos? Si hay dudas, pregunten. Entonces, estas dos tablas presentaríamos para el próximo jueves. Sí, exactamente. Bueno, para el jueves específicamente la planificación. El cronograma les vamos a dar unos días más, ¿ok? Pero para este jueves necesito la planificación de actividad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. No se Inge. olviden, chicos, que en el fragmento del libro que ustedes van a sacar, van a leer, van a tener algunas ideas de qué pruebas se tienen que hacer en la empresa, ¿no? Y se tienen que hacer las pruebas aunque sepamos que la empresa no tiene, ¿ok? Entonces, eso no se olvidarán, porque hay personas que se me olvidan y dicen, no, es que no tenía, por eso no le puse la prueba. Al contrario, si es que sabemos que no tiene mucho más, tenemos que pues, ejecutar la prueba, porque el rato que hagamos el informe, tenemos que decir, vean, estas cosas no tienen, estas cosas no tienen, estas cosas no tienen. Porque Inge, es justamente disculpe, nuestra labor evaluarlo para que ellos sepan que tienen que mejorar. Dime. en evidencias que iba ya, me olvidé un poco. En evidencias van a aquella documentación o aquel elemento que nos va a permitir justificar que se hizo la actividad. ¿Sí? Eso va. Cualquier documento, o uno o varios. Pueden ser informes, pueden ser fotografías, pueden ser, ¿cómo se llama? Filmaciones. Bueno, cualquier elemento que nos permita justificar que se hizo esa actividad, que realmente se hizo, pues va en evidencia. Pero no se olviden que las evidencias nosotros las escribimos ahora y son las que después tenemos que cumplir en la ejecución. Esta es solo una planificación. Ahorita no estamos haciendo la prueba. No estamos yendo a verificar los inventarios, no. Estamos describiendo que lo vamos a hacer. ¿Ok? Por eso es una planificación. No sé si quedó claro. Entonces, en la planificación, en la parte de evidencias, iría lo que se va a realizar como evidencia. Lo que se va a entregar. A ver, si yo, por ejemplo, les mando a ustedes una lectura de este documento. Esta es nuestra actividad. Lectura de un fragmento del libro. Ya. ¿Qué recursos van a tener? Pues van a tener PDF. ¿Quién es el responsable? Pues el equipo y cada uno de ustedes. ¿Sí? Es el responsable, alguien del equipo, y el equipo en total es el responsable que trabajar. ¿Qué evidencia voy a tener de eso? Pues del informe. ¿Cierto? Si no, ¿cómo yo garantizo esto? A lo mejor puedo poner desde aquí una prueba. Sí, entonces si es que yo después de esto se ejecuta la prueba y de la prueba saco los resultados, esas son mis evidencias. Listo. Ya, ¿sí quedó más claro ahí? Sí. Perfecto. Ya, chicos. Listo. Entonces, por favor, sugerencia, revisen nuevamente el fragmento del libro, eso nos va a dar un montón de ideas. No se olviden, este cronograma yo lo hice aquí en Excel. No es la mejor herramienta para hacerlo, pero solamente es demostrativo. Si ustedes pueden utilizar una herramienta parecida al Microsoft Project, buenas. ¿Sí? Y pueden descargarla, utilizarla mucho mejor. Hay algunos programas que incluso se pueden utilizar en línea, también lo pueden hacer, ¿no? De eso tendrían que bajarse un PDF de eso y unirle al documento. Ya, otra cosa, el documento, por favor, me lo entregan, los trabajos que me están presentando ustedes, por favor, traten de entregármelo en PDF, ¿sí? Es mucho más fácil para mí leer el PDF. Listo, chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Bueno. Para las personas que están tomando conmigo vinculación, no se olviden, este sábado tenemos una reunión. Vamos a hacer a las 10 de la mañana. Es solamente por esta ocasión, teóricamente, el único sábado que nos vamos a reunir, porque ese día vamos a conversar sobre qué fechas van a quedar, qué días van a quedar y qué hora va a quedar para la reunión de coordinación. Y también vamos a armar los grupos de trabajo. ¿Ok?
Entonces necesito que para ese día estén presentes todos, chicos. Una pregunta, ¿los grupos de trabajo de cuántos van a ser? ¿De En cuántos? vinculación, van a ser de 2 personas. Y ya, y va a ser, y va a tocar ir, o sea, salir afuera. Lastimosamente sí, chicos. Ah, no, solo preguntaba nomás. Sí, No, sí, sí. porque Sí, lo que sí vamos a tratar de que ustedes tengan, lleven siempre los equipos de seguridad, el alcohol, las mascarillas, siempre que lo tengan, ¿no? Eso vamos a tratar de que ustedes lo tengan siempre a mano para que... Y yo les voy a tratar de acompañar, bueno, yo creo que voy a acompañarles en todas, cuando es que me tenga alguna cuestión imprevista, no puedo poder acompañarles. Voy a tratar de acompañarles en todas las visitas que hagan ustedes a los barrios. De coordinación, como estamos trabajando en coordinación con la policía, una de las cosas que yo voy a pedirles es que también nos ayuden colocándonos una persona que nos acompañe también, por si acaso, porque siempre puede haber algún tipo de problema, ¿no? A lo mejor gente que no les quiera recibir o gente que se asusta que estén llegando, pues entonces vamos a, a tener que pedir el apoyo policial. más ¿Ok? o menos lo que vamos a hacer, Inge, es como que a explicarles cómo funciona la aplicación y hacerles Y que... a instalarles el sistema en el, exactamente. Explicarles cómo funciona, enseñar, instalar el programa en su eh, ¿cómo es? En su teléfono. Tiene que ser Android, ¿no? En teléfono Android tiene que instalarse. ¿Qué días llevaremos a cabo eso, Inge? Eso es justamente lo que nos vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Ya. ¿Qué días pueden hacer dependiendo de los horarios que tengan disponibles? Ujú. Y también, yo creo, no sé qué tal sea para ustedes, pero entiendo que algunos pueden estar trabajando fin de semana. A lo mejor sea fin de semana. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? A ver cómo Un organizamos eso. viernes o fin de semana puede ser. Sí, fin de Claro, semana, Inge. sí, podría ser, tranquilamente para que no interfiera con otras actividades. Y por eso es justamente que tenemos que coordinar entre todos. ¿Les parece? Sí, Inge, gracias. Ya, chicos, a ustedes muchas gracias. Por el momento nos quedamos ahí. Ya están, ya tienen la tarea, así es que yo les sugiero que empiecen a leerlo, ¿ya? Cualquier cosa me comunican por WhatsApp y podemos ir dando una mano, explicando alguna cosa que no quede clara. Listo, chicos, les mando un abrazo inmenso, cuídense mucho, Dios les bendiga, buen fin de semana. Ah, una cosa, esperen. Este documento que les estaba haciendo, quiero mandarles, ya le grabé, ¿dónde le grabé? Un ratito, voy a pasarles este documento.